Todo esto pasa en la mañana de La Diaria. El Hospital del Cerro emergió en la, digamos, en el cierre de la entrevista con Botana y vuelve ahora a la conversación con Federica Pérez, nuestra editora de salud de La Diaria. ¿Cómo andás, Fede? Buen día, Martín, ¿cómo andás? Estuviste por acá la semana pasada resumiendo una interpelación con todo lo que eso implica. Ahora vas a resumir una actividad que ocurrió este lunes en la que estuvo presente el presidente de la República, Yamandu Orsi, con las actuales autoridades sanitarias. También hubo autoridades del gobierno anterior, más allá de la omisión en invitación a un jerarca en particular médico que Botana recién marcó, porque estuvo Leonardo Cipriani, nada menos, con todo lo cuestionado que es, o pese a lo cuestionado que es por las actuales autoridades de ACE, y esto fue porque se inauguró un tomógrafo en el Hospital del Cerro, que también fue motivo de discusión hace cuestión de 3 o 4 años. ¿Por dónde empezás? Bueno, capaz que repasamos lo que significa este tomógrafo para el hospital y para cualquier hospital, ¿no? Ayer Lusteman un poco decía que hoy en día la tomografía es como la ecografía de hace un tiempo, es un estudio elemental para todos los diagnósticos, sobre todo los complicados. Y bueno, en inversión, digamos, Danza, decía el presidente de ACE, que el tomógrafo costó unos $500,000. Igual él ahí hacía una salvedad y era que unos 300 millones el equipo y el resto para el lugar donde se coloca, digamos, y para algunas áreas de rayos X y el mamógrafo también se aprovechó y se hizo todo eso. Y él decía que se van a hacer por lo menos unas 50 tomografías por día. Además, alivia, más allá de sumarla al Hospital del Cerro, alivia a otros hospitales a los que ahora se derivaban los pacientes, por ejemplo, el Hospital Maciel. Entonces, no solo adquieren el estudio, que es sumamente importante, sino que alivia la demanda en otros centros. Así que más o menos esa fue la inversión y lo que significa para el hospital. Yo mencionaba recién que el Hospital del Cerro motivó discusiones muy fuertes cuando el gobierno anterior decidió ir por su construcción, si no me equivoco, en el lugar donde funcionaba un centro coordinador, así se le llamaba antes, y también cuando se inauguró, ¿no? Yo recuerdo claramente aquella jornada con la calle Pou presente, con gente manifestándose en el entorno justamente de la actividad oficial que se desarrolló. Hubo críticas en aquel momento del Frente Amplio porque se decía que el hospital era una cáscara por la cantidad de recursos de los que para el Frente Amplio carecía, o sea, porque faltaban recursos y servicios. Eso ayer estuvo presente, por ejemplo, en preguntas que le hicieron a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, en la conferencia de prensa. Sí, nosotros fue en 2023 la inauguración y había como dos polos. Por un lado estaban, la mesa con las autoridades y la inauguración propiamente dicha, y enfrente, digamos, del otro lado de la calle, había un grupo de usuarios manifestándose que un poco lo que reclamaban era que un hospital nuevo y de estas características no iba a subsanar, digamos, la falta de medicamentos, las listas de espera. Estuvo la calle Pou, en aquel momento me acuerdo que él decía que faltaban 481 días para que termine su mandato, y decía algo así como, tienen ganas de alguna manera los confrontó, ¿no? A quienes se hicieron presentes, decía, tienen ganas de que terminemos nuestro gobierno, pero este hospital va a atender por igual a todos, decía él, ¿no? Como a quienes se están manifestando y a quienes nos están acompañando, pero sí fue una jornada bastante tensa. Y es cierto que después, hoy oficialismo ante esa oposición, decía, que tal vez se podría haber mejorado el centro coordinado del Cerro y no haber encarado esta inversión que significó, decía Cipriani en aquel momento, unos $15 millones. Y ahí estuvo como el foco en el hospital. Después también en otros momentos, por ejemplo, hubo falta de pediatras durante un buen tiempo, que con un convenio entre el SMU, el Sindicato Médico y ACE se solucionó. Y después los pacientes baleados han sido un tema que han puesto al hospital en la agenda por lo que eso conlleva. Hubo una persona que falleció en un intento de traslado. Hubo varios temas que pusieron otra vez el foco en el hospital. Pero sí, la inauguración fue bastante tensa en aquel noviembre de 2023. ¿Y cómo está ahora el hospital? ¿Qué servicios tiene? Si es que, como decía en aquel momento del Frente Amplio, faltaban determinados servicios, ¿eso ha cambiado
con los meses que han transcurrido ya bajo el actual gobierno? Bueno, ayer en la presentación del tomógrafo, el director actual, Guilherme Habib, que asumió hace poco, hace 50 días más o menos, nos decía, habló con nosotros y nos decía que han cambiado, han mejorado, digamos, algunas consultas. Por ejemplo, las consultas pediátricas en emergencia han crecido, también las de adultos. Decía que las cirugías coordinadas pasaron de ser 1 por mes en 2024 a 6 a principios de 2025 y más de 30 en estos últimos 3 meses, entre 30 y 50. Pero también decía que asumió la dirección con algunos problemas o algunas carencias. Por ejemplo, él decía que el 85% de las compras del hospital han sido directas. Eso hizo que el Tribunal de Cuentas las observe. Estaban intentando mejorar esos temas administrativos. Y después también decía que las especialidades siguen siendo un problema porque muchas veces, por ejemplo, se jubilan los médicos y no se cubren las vacantes. Decía que ahora, por ejemplo, se jubiló la médica dermatóloga y la ginecóloga y tienen que cubrir ahí. Entonces, bueno, él un poco resaltaba como la cuestión edilicia del hospital, que es muy buena, pero decía que hay cosas que falta mejorar. Bueno, entonces sigue habiendo debes, aparentemente. Me pregunto cómo impactará sobre ese centro de salud en particular la ejecución del próximo presupuesto. Quizá allí pueda haber algunos cambios en esas, digamos, en esos rubros en los que sigue habiendo faltantes. Bueno, él decía, por ejemplo, que la emergencia del hospital es bastante chica en infraestructura, que no permite como abarcar más pacientes. Eso sería algo a mejorar. Y Lustenberg ayer mencionó que está previsto una reforma en la emergencia pediátrica, por lo menos, así que seguramente lo contemplen. Fue una jornada, como yo decía al comienzo, muy peculiar porque sigue siendo, y digo sigue siendo porque siento que hace mucho viene ocurriendo y capaz que hasta nos podríamos ir a gobiernos anteriores al del Partido Nacional, un organismo muy atravesado por discusiones políticas, ¿no? Yo siento que desde que pasó a ser un servicio descentralizado, por distintos motivos ha estado muy presente en la disputa política y ha habido señalamientos a veces incluso de cierta gravedad para con diferentes personas que ocuparon cargos en la administración justamente de los servicios de salud del Estado. Y pese al actual estado de cosas, con un gobierno que señala la gestión del gobierno anterior, en particular del expresidente de ACE, Leonardo Cipriani, que no estuvo en todo el periodo pasado en la totalidad, pero sí en la mayoría, pero también con una oposición que hoy cuestiona al actual presidente de ACE, Álvaro Danza, por otros motivos. Ayer Cipriani y Danza estuvieron los dos en esa actividad en la que también estuvo Lustenberg y a la que fueron invitadas otras personas del gobierno pasado. Para el caso del expresidente Lacalle Pou, que no concurrió, pero que también fue invitado. Resumime un poco el clima que se vivió, dada esa peculiaridad. Bueno, sí, como decías, hubo varias ex autoridades, estuvo el ex subsecretario de Salud, José Luis Adjian, y bueno, fue un clima bastante bueno, podemos decir, tanto las actuales como las ex autoridades celebraron la continuidad de las políticas, que por supuesto abarca el tomógrafo que se inauguró. Pero en rueda de prensa, por supuesto que fueron consultados tanto Danza como Cipriani, también Lustenberg, por esto que decías bueno, por ejemplo, las auditorías que ACE tiene ahora en curso sobre la administración anterior. Sobre esto Danza dijo que quería ser cauteloso, que había varias que habían terminado, varias en curso y que algunas requirieron investigaciones internas, pero que como no han terminado todas no quiere todavía dar detalles. Dijo que por el momento nada se llevó a lo judicial, pero bueno, tampoco lo descartó. Y recordó que todo esto es por gastos un poco excesivos, a su entender, que tal vez podrían haberse manejado de otra forma. Entonces, bueno, no quiso dar como mucho detalle hasta que no termine. Y por su parte Cipriani repitió un poco lo que él dice siempre cuando se lo consulta por los gastos en su administración, y fue que él siempre nombra la pandemia, ¿no? Dice que bueno, que la pandemia pausó todo tipo de consultas y procesos médicos, y que tras la pandemia las personas volvieron a los centros de salud, se hicieron todo lo que tenían que hacer, entonces eso generó una demanda. Y eso es lo que él usa como justificación, digamos,
para bueno, esos gastos, esas compras que se hizo al sector privado. Él decía, por ejemplo, que después de la pandemia crecieron 39% de las consultas, 88% de los procedimientos médicos y que todo eso significó un 11% más de gasto. Después, con respecto a los cuestionamientos que se le hacen de las compras al Círculo Católico, él decía que en realidad a la mutualista que más le compró fue a Casmu, que sí, el Círculo Católico es una de las que siguen, pero que no es la empresa a la que más se le compró. Y bueno, y decía que él también estaba que si había alguien contento era él con estas auditorías, que si se hacían bien iban a dar los resultados que tenían que dar. Y dijo que bueno, que podía ir a cualquier juzgado, a cualquier lugar, porque él también tenía sus números. Entonces, bueno, en un clima que la verdad fue bastante respetuoso, acorde entre ellos, cada uno se refirió a este tema por el que los consultaron. Sí, es un tema que está abierto, claramente. Volviendo a lo que vos resumías, dijo Danza, yo de alguna forma, esquematizando su respuesta, interpreto que ahí cuando le preguntan por la gestión pasada, él marca como 3 fases distintas, ¿no? Por un lado las auditorías, por otro las investigaciones administrativas resultantes de algunos resultados, valga la redundancia, de auditorías que le han llamado la atención a las actuales autoridades. Y como tercer paso, por ahora no concretado, eventuales acciones ante la justicia, ¿no? Que yo creo que eso le daría a una discusión, que ya es una discusión importante, un nivel nuevo, ¿no? Sería escalar y subirla a un lugar de mayor preponderancia. Y yo no descarto que pueda ocurrir, pero todavía, por lo menos de momento, el gobierno, las autoridades de ACE o del Ministerio de Salud Pública, no sé a quién le correspondería, no han tomado esa decisión. Exacto. Más o menos lo que sabemos la primera auditoría, los primeros datos, lo publicó Búsqueda hace unas semanas y ahí daba cuenta de que entre 2020 y 2024, en camas de moderados y CTI, creció 170% la compra a Círculo Católico de parte de ACE. ¿En qué periodo dijiste, perdón? Entre 2020 y 2024. Después, hoy, apenas lo leí antes, porque salió antes de venir para acá, pero el Observador publica una nueva auditoría a la empresa de traslados ITHG, que también fue una empresa que estuvo bastante cuestionada por el volumen de compra y los precios. Ahí lo que pude ver es que lo que arroja la auditoría es que los precios estaban bastante por encima del mercado. Pero bueno, no tengo como mucho más detalles por ahora, pero van, entiendo, por servicio, y creo que arrancaron por eso, por lo que más estuvo en la agenda, que en principio fue el Círculo y después esta empresa de traslados, que recordemos que al principio no estaba habilitada, después tuvo la habilitación, y ACE también en una justificación parecida siempre dijo que había que realizar los traslados, que era una empresa eficiente y que por eso acudieron a ella. Federica, muchas gracias por volver a la mesa de la mañana de La Diaria, que te tuvo con 2 presencias casi que consecutivas, ¿no? Resumiendo la interpelación de la semana pasada a la ministra Luftenberg, sos la editora de salud, y ahora hablando de todo esto que atravesó la jornada de ayer, motivada en torno al Hospital del Cerro por la inauguración de ese tomógrafo. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos, gracias.